Hola y bienvenidos a esta sesión experimental de mi mentoría de acción rápida Palabras con Poder, que es la mentoría donde acompaño a coaches, terapeutas, psicólogos y profesionales que desean aprender a compartir sus conocimientos aplicando el storytelling como estrategia dentro de su comunicación. Esto lo hacemos pues a través de consejos, herramientas, ejercicios y técnicas sencillas de aplicar, aunque sea la primera vez que estés usando esta forma de expresión en tu comunicación. La idea de esto es que el día de hoy, pues, ustedes se puedan sentir como mis mentorados, que puedan ver un poquito cómo es la metodología que yo uso, cómo es mi forma de dar clases, cómo es, digamos, una probada de lo que es y de lo que es y de lo que está dentro de mi mentoría de acción rápida, palabras con poder. Entonces, vamos a revisar primero rapidito cuál es el plan para el día de hoy. Hoy vamos a estar revisando una estructura simple que les va a permitir contar historias que resuenen, que conecten y que conviertan a su audiencia. Como les digo, es un extracto de lo que hay dentro de mi mentoría Palabras con Poder, es una muestra de lo que vemos allí dentro y de verdad que bueno, está hecho con muchísimo cariño, se los comparto con toda la emoción del mundo, confiando en que voy a poder sumar a sus procesos y a la forma en la que están comunicando sus mensajes el día de hoy. La idea es que salgan de esta sesión pues con las herramientas que les permitan comenzar de una vez a explorar ese poder que tiene el contar sus historias, ¿no? Y el de compartir sus conocimientos a través del storytelling. ¿Para quién es esta reunión? Vamos a ver esto. ¿Para quién es? Esta reunión está diseñada especialmente para coaches, terapeutas y psicólogos que desean mejorar sus habilidades de escritura en las redes sociales. Entonces, específicamente en Instagram, ¿ok? ¿Para qué? Para aumentar su presencia, para mejorar su presencia en línea, para mejorar sus interacciones, para comenzar a construir una comunicación, eh, digamos, verdadera, genuina y profunda con su audiencia. También es para personas que desean pues conectar con su audiencia y desean que esa sea una conexión genuina a través de mensajes persuasivos y el storytelling, y para quienes buscan resultados medibles en su interacción a través de estrategias de escritura efectiva. Ahora, quiere decir eso que si tú tienes una tienda, si ofreces productos físicos a través de Instagram, no te puedes beneficiar del storytelling o no puedes aprovechar esta información. No, no necesariamente. Estas son estrategias que son bastante adaptables a diferentes entornos. Sin embargo, pues yo necesito que ustedes tengan esa claridad de que toda mi comunicación está dirigida y toda mi estrategia está dirigida y pensada y desarrollada para personas que se desenvuelven en estas áreas, ¿no? Y que quieren ofrecer sus servicios apalancándose en sus propias experiencias personales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué storytelling? ¿Okay? ¿Por qué hablamos de mostrar tu experiencia y conocimientos a través de historias? Yo hoy te voy a dar dos motivos para incorporar el storytelling a tu comunicación. ¿Okay? Hay muchos, pero voy a hablar de dos que para mí son los principales o que para mí fueron los que particularmente me movieron a dejar de compartir contenido genérico y googleable, como dice mi mentora, chat GPTable, y comenzar a hablar desde mi vida y desde mis propias experiencias, ¿no? Para llegar hasta donde estoy el día de hoy. Entonces, lo primero es que a través del storytelling logramos una conexión emocional con nuestra audiencia, ¿ok? Nos permite conectar de manera profunda, de manera emocional, nos ayuda a que la gente se identifique con nosotros, ¿sí? Que pueda ir cerrándose esa brecha que hay entre tú que estás detrás de la pantalla y la persona que está del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando compartimos historias que son auténticas, que son significativas, abrimos la posibilidad a tocar las emociones de esas personas, ¿sí? A despertar empatía y a crear un vínculo que sea genuino. ¿Qué se logra con esta conexión emocional? Que tus mensajes sean mucho más memorables y mucho más efectivos que si subieras un simple contenido de ventas o si subieras
pues, no sé, de ese tipo de contenido, digamos, motivacional, pero vacío, que carece de tu personalidad y de tu voz, ¿ok? Entonces, lo segundo que vamos a lograr a través del storytelling es diferenciarnos y hacernos más memorables en la mente de nuestra audiencia. En otras palabras, el storytelling nos ayuda a destacar, ¿ok? El storytelling nos ayuda a destacar y hacernos más memorables. Es mucho más sencillo recordar una historia o incluso disfrutar un contenido si está hecho a través de una historia, a través de algo que te enganche y que te haga sentir que estás conociendo de verdad a la otra persona, que simplemente pues leer eh, datos o argumentos a secas, ¿verdad? Entonces, el storytelling es algo que puede ayudarte a diferenciarte de la competencia y asegurarte de que tu mensaje se vuelva se posicione en la mente de tu audiencia. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas, por ejemplo, piensen en storytelling, yo quiero que piensen en mí. ¿Sí? Entonces, usa ese mismo ejemplo contigo. ¿En qué te quieres destacar? ¿Con qué quieres que la persona te asocie? ¿Okay? Que cuando vean algo digan, ahí está, ahí estás tú. ¿Ok? Entonces, a eso nos ayuda el storytelling, a que la otra persona no nos sienta que nos conoce, ¿ok? Y sienta que tiene puntos en común con nosotros y eso lo ayude a querer quedarse y a querer estar abierto, receptivo y a comprarnos, muy importante, lo que nosotros queremos vender. Ok, ahora les pregunto esto y quisiera de verdad que luego de que vean esta clase me comenten y me respondan a cuántas de sus cuentas favoritas sienten que les conocen la vida, ¿sí? ¿A cuántas? Y digo les conocen la vida así entre comillas porque al final solamente conocemos lo poco o lo mucho que esa otra persona comparte de su vida real, de su vida privada, ¿no? Pero si nos ponemos a ver con detenimiento, de 10 cuentas que seguimos en Instagram, ¿a cuántas le sabemos todos los cuentos, toda la vida, todo el chisme? ¿Sí? ¿A cuántas? Y yo he hecho esta pregunta en otras circunstancias y la mayoría de la gente me dice que a 9 de 10 les conocen la vida, ¿sí? A 9 de 10 se conectan todos los días para ver cómo les está yendo en el viaje, si ya subieron la rutina de ejercicio, si el muchachito que tenían enfermo ya se curó, o sea, nos encanta eso, ¿no? A la mayoría nos encanta conectarnos y ver qué está haciendo el otro. Entonces, ojo, ojo, no quiero que piensen, ¿verdad? Que ahorita los estoy invitando a que vayan al Instagram a compartir absolutamente todo de sus vidas. No, esa no es la idea de esto, no es hacia allá donde voy. Lo que quiero que reflexionemos un poco con esta pregunta es por qué a esas cuentas en particular son a las que seguimos así con mayor atención, ¿verdad? ¿Por qué ese contenido en particular? Entonces, para mí, por ejemplo, hay muchas, la verdad, hay muchas cuentas que sigo de esa manera y me encanta hablar sobre ellas y me encanta todo el tiempo estar echando los cuentos. Mi esposo siempre me echa broma, ¿quién es ese? Ah, ese es Ángela Blones, ah, ese es Michelle Poller. O sea, hablo tanto de esas personas que ya hasta él les conoce la vida. Así de fans puedo ser de algunas cuentas. Entonces, hoy les voy a poner como ejemplo a Stephanie Essenfeld de @ paz mental, ¿no? Ella es psicólogo y habla sobre límites. ¿Sí? Ese es su mensaje central, es sobre los límites. Entonces, es de mis top 5 de cuentas favoritas en Instagram, pero si yo soy realmente bien objetiva, ¿verdad? Bien objetiva, quitándome de un lado lo mucho que me gusta su cuenta, ¿cuántos psicólogos no hay hablando, haciendo lo mismo que ella está haciendo? O sea, compartiendo la misma información. ¿Cuánta gente no hay hablando de asertividad, de límites, de ansiedad, de aprender a decir que no? O sea, hay muchísimas cuentas que hablan de esto. De hecho, uso un ejemplo de estos temas en una de mis clases, porque es que hay demasiados psicólogos hablando sobre esto. Entonces, ¿por qué ella? ¿Por qué quedarme con ella? ¿Por qué ella me enganchó de la forma en la que lo hizo? Porque es súper transparente para compartir su historia. Entonces yo sé que ella en su casa a veces todavía
lucha por poner ciertos límites. Yo sé que ella a veces también le falta asertividad. Yo sé que ella la primera vez que puso un límite lloró y le costó muchísimo y se sintió súper culpable. Entonces, eso fue lo que me hizo quedarme ahí con esa persona. Eso fue lo que me hizo quedarme con Stephanie y volverme su fan casi que número uno. Porque yo sentí esa historia como mía, ¿no? Y me vi muy reflejada en ella, sobre todo porque esto es un tema que a mí me nutre muchísimo porque es algo que me cuesta hacer. Entonces, aprender de ella y saber que alguien que es experta ha pasado por las situaciones por las que yo estoy pasando, me inspira muchísimo. ¿Sí? Entonces, conocer esa historia, conocer sus luchas, sus procesos, me llevó a mí a convertirme de una simple espectadora de su contenido a casi que embajadora de su marca, porque es donde se puedo hablar sobre ella y recomendarla. Entonces yo no sigo a Stephanie porque ella suba una foto de un café que se tomó o de una comida que se comió o de un viaje. No, yo la sigo porque ella, el contenido que comparte, me hace ver y me hace sentir la transformación que ella y las personas que han adquirido sus servicios han logrado. ¿Ves? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que el storytelling nos ayuda a posicionarnos y nos ayuda a diferenciarnos. ¿Bien? Nos ayuda a destacar entre todo el ruido y entre todas las demás cuentas que pueden estar haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. La cantidad de profesionales que hay haciéndolo bien, seguro que sí, seguro que hay otros psicólogos que son tan buenos o incluso mejores que ella, pero es esa conexión lo que queremos lograr, ¿no? Esa conexión emocional que nos haga, que haga que la gente diga, yo me quiero quedar contigo. ¿Bien? Entonces, les hago otra pregunta. ¿Qué les parece más persuasivo? ¿Sí? ¿Qué les parece más útil? Un concepto que se puede buscar fácilmente en Google, que le podemos, no sé, preguntar a Alexa, o una explicación donde tú puedas ver en la vida real cómo ese concepto se puede aplicar y cómo ese concepto le cambió realmente la vida a alguien. ¿Sí? Obviamente, lo más persuasivo y lo más útil es la explicación, donde tú puedas ver aplicada en la vida real ese concepto. ¿Okay? Entonces, las historias tienen ese poder innegable de ilustrar el impacto y la relevancia que puede tener ciertos conceptos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una simple definición es solamente informativa, mientras que una historia te muestra cómo ese conocimiento puede ser aplicado, puede ser vivido, puede servirte para transformarte, para inspirarte, ¿ok? Para moverte de donde estás, para pararte y tomar acción, por ejemplo. Y eso puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Imagínense que yo estoy ahorita diseñando un post sobre lo que es la empatía. Y yo busco en Google, le pregunto a ChatGPT qué es la empatía, me da un concepto y listo, una definición. Entonces eso es un post informativo. Incluso habrá gente que lo llama contenido de valor, porque te estoy dando un concepto y estás aprendiendo algo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de darte un concepto, yo te cuento que en el primer trabajo y en el único trabajo bajo relación de dependencia que yo he tenido, eh, yo tuve ciertos inconvenientes, ciertos problemas con una de las trabajadoras. Yo estaba recién graduada y conmigo en esa empresa, digamos que inauguraron el departamento de recursos humanos. Entonces yo llegué a esa empresa eh, imponiendo horarios, imponiendo sanciones, o sea, ellos quisieron hacer conmigo algo que en la cantidad de años que ya llevaban existiendo nunca habían hecho. Y eso, digamos que no resonó bien, ¿no? Entre los trabajadores, pero hubo una en especial que se lo tomó muy, muy mal. Y ella comenzó una campaña en mi contra que caló tanto dentro de los demás trabajadores que llegó un momento en el que nadie me hablaba. Nadie me hablaba, yo tenía que comer sola, la gente esperaba, o sea, era mediodía y yo me sentaba a comer, nadie pisaba la cocina mientras yo estaba comiendo, cuando yo terminaba todos se iban a almorzar. O sea, era increíble el poder
tan negativo que ella tuvo de influencia en esa oficina, ¿no? En ese momento. En esa situación, ¿verdad? En la que yo me sentía como que súper aislada, súper sola, mal, yo estaba pues eso, recién graduada, era como que muy muchachita para manejarlo. Una sola persona, que era una de las que era mi jefa en ese momento, fue la que eh, me hizo sentir, digamos, acompañada, ¿no? Y me hizo sentir entendida y me dijo, sabes, esto no te lo tomes personal, me dio herramientas, me habló, o sea, ella me tomó, me arropó y se puso en mi lugar y me dijo, te entiendo por lo que estás pasando y ven que te voy a ayudar. Entonces, lo que es la empatía es muy distinto a simplemente escuchar, que es la empatía, ¿no? Entonces, con esta historia quiero que vean esa diferencia. Es muy diferente simplemente informarte sobre algo a contarte cómo ese algo a mí me cambió y me impactó para bien, porque bueno, después de esa situación, yo efectivamente dejé de tomarme las cosas personal, me dejó, digamos, de afectar tanto como me afectaba en un inicio. Yo comencé a aplicar mis sanciones porque eran las órdenes que tenía y ya, o sea, le guste quien le guste. Entonces, ella me ayudó a navegar ese proceso de una forma pues mucho más productiva y mucho más satisfactoria. Gracias a que ella se puso en mis zapatos y me dijo, te entiendo, y fue empática conmigo y me quiso pues dar ese acompañamiento y ayudarme. Entonces, a través de las historias de nuestra vida y de nuestras experiencias, podemos demostrar de manera práctica por qué algo es importante y cómo puede ese algo generar resultados positivos, ¿no? En tu vida. Y si los generó en tu vida, también los puedes generar en la vida de otros, ¿ok? Entonces, ahora, ¿quién soy yo? ¿No? Para estar hablando de todo esto. ¿Quién soy yo para hablar de storytelling y para hablar de contar historias? ¿Ok? Sé que pues habrá personas que vean esto y me conocen un poquito, habrá otras que no me conocen de nada, así que rapidito, no se preocupen, les voy a contar por qué yo estoy acá haciendo esto el día de hoy. Mi nombre es Vanessa Rosso, nací y vivo actualmente en Maracay, en el estado de Aragua, Venezuela. Tengo 4 hermanos, 2 perros, 2 gatos, un perro que lo ven allí, que son mis amores. Y bueno, un esposo maravilloso que me apoya y que me acompaña en todas estas locuras y en todos los proyectos que a mí se me ocurre hacer todo el tiempo. Estudié relaciones industriales en la Universidad de Carabobo, por eso es que pues, mi primer trabajo fue en el área de recursos humanos. Todavía tengo algunos clientes en esa área, pero como freelance ya desde hace muchísimos años. Si yo tengo 14 años de graduada, debo tener 13 trabajando por mi cuenta, ¿no? No en una empresa, no dentro de una empresa. He estudiado coaching, marketing digital, me certifiqué como community manager, soy super nerd, amo estudiar y una de las cosas que más amo y que más me encanta es escribir y eh, hacer que la gente me cuente sus historias, ¿no? Y eso es algo que a mí se me da totalmente natural, tengo como que una forma, un ángel que me ayuda a descubrir las historias de la gente y no solamente a que me cuenten sus historias, sino que pues tengo por don divino la capacidad de crear con esas historias relatos suficientes en un punto, incluso para haber sacado un libro digital que se llama Registro Sensorial, ¿no? Que era de relatos eróticos. Gracias a esto he ganado reconocimientos, concursos, tengo 3 cuentos publicados en distintos libros a lo largo de mi vida. Y bueno, escribir es algo que a mí se me ha dado muy bien desde muy pequeña, es algo que me gusta, que se me da de forma natural, es un talento que nunca he dejado de cultivar, a pesar de que tengo ya mucho tiempo sin escribir ficción. Si ustedes ven en mis redes sociales que alguien me dice extraño a Penny, es porque ese era, digamos, mi alter ego cuando escribía relatos eróticos y Penny tiene todavía su fanaticada, ¿no? Que le extraña. Entonces,
es algo que no he abandonado del todo, porque bueno, cuando uno comienza en este mundo de crear contenido, cuando comencé a trabajar como community manager, pues tenía que seguir escribiendo distintos copies, distintos contenidos, correos para clientes, bueno, entonces es algo que nunca he dejado de hacer, incluso, bueno, para mi propio contenido. Y a lo largo de estos años también he hecho varios talleres de lo que es storytelling, de lo que es escritura creativa, de copywriting y bueno, también por ensayo y error, probando distintas fórmulas y distintas cosas en mi contenido y en el de mis clientes. Entonces, de ahí vengo yo. De verdad que di muchísimas vueltas, no les voy a negar, yo he sido una buscadora durante muchos años de qué es eso que me va a permitir trabajar desde la pasión y desde lo que a mí me gusta. Y por alguna razón el tema de la escritura lo había dejado de lado durante mucho tiempo y ahora lo estoy retomando y de verdad que siento que estoy en mi zona de brillo y por eso es que me siento total y plenamente capacitada para contarles qué es el storytelling, ¿sí? ¿Qué es esto de lo que hemos venido estando hablando en este ratico? Entonces, el storytelling es el arte de comunicar ideas o información a través de una narrativa que sea envolvente, que sea persuasiva, utilizando distintos elementos como son o pueden ser personajes, trama, emoción. ¿Para qué? Para conectar de manera profunda con tu audiencia y transmitir un mensaje de manera memorable y de manera efectiva. ¿Ok? Entonces, fíjense que de este concepto se pueden desprender varios aspectos que son muy importantes tener en cuenta cuando estamos escribiendo una buena historia. Tiene que haber y generar una conexión. Una buena historia tiene que ser memorable, la gente tiene que poder recordarla luego de haberla escuchado y al final, si la historia es buena, si está bien construida y tiene un objetivo claro detrás, ok, esto es muy importante que lo tengan anotado por allí, lo recuerden. Si la historia tiene un buen objetivo planteado, pues termina siendo efectiva, ok, entonces ¿por qué hablar de storytelling en el ámbito del marketing y de la creación de contenido? Y bueno, me gusta ilustrar esto del por qué storytelling en el marketing con este manifiesto, ¿no? No sé si lo habrán escuchado, también por favor después de la clase me comentan si ya conocían esto, pero eh, es, 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 un, es una forma de storytelling muy bonita, ¿no? Eh, y, y, esta parte, la última, que es la que les voy a leer, sobre todo es la que yo siento que es como más emblemática de todo el texto, ¿no? Dice, porque las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. ¿Ok? A mí me parece que eso es poesía pura. Entonces, ¿saben de qué marca se trata o de a qué marca pertenece este manifiesto? Ok, ese es el manifiesto de Apple, ¿sí? Y más que ser una pieza publicitaria, es una narrativa súper poderosa que ayudó a esta empresa en algún momento a cimentar el lugar que tiene hoy en día en la cultura y en la industria, ¿no? Entonces, ellos a través de ese manifiesto nos enseñaron, nos dieron una lección de que el storytelling es clave para destacar, para mantenerse en la mente del público. Si se fijan, si están viendo, cuando vean, perdón, esta clase grabada, lo pueden regresar y lo leen. Ellos no mencionan allí en ningún momento su producto, qué hacen, qué no hacen, si son buenos, si son... No. Ellos lo que hacen allí, ¿verdad? Más allá de hablar de técnicas, es apelar a esas emociones compartidas y a esos valores en común que buscan conectar con su audiencia, ¿no? Entonces, lograron crear esa sinergia, esas ganas de que la gente se una, digamos, en una causa común, ¿no? Buscaron, digamos, a esa gente loca, a esa gente que desafía lo convencional, que cree en la innovación, que abraza el cambio, y esa es la gente que ellos quieren como sus usuarios. Entonces, es de verdad que a mí me parece una lección bien, bien poderosa de cómo una marca puede influir
¿no? A través del storytelling en la percepción del público y puede motivarlos a la acción. O sea, díganme si ustedes no han visto cantidades de noticias y de historias de gente que hacen esperan en filas, en colas, como decimos en Venezuela, durante días para comprar el teléfono más reciente, el modelo más nuevo, o se endeudan todo el año para pagarlo. O sea, es increíble la fidelidad de los usuarios de Apple, ¿no? Una cosa impresionante. Entonces eso es lo que ellos lograron, ¿no? Inspirar a su audiencia a sentirse parte de ellos, ¿no? ¿A través de qué? De esa narrativa, para convertirlos en seguidores comprometidos y no solamente en simples consumidores, ¿ok? Entonces, hablar de storytelling en el marketing es totalmente imprescindible, porque el storytelling es esa herramienta que nos va a permitir no solamente vender productos, sino también contar historias que resuenen con las emociones de nuestra audiencia y que los guíen hacia la acción. Entonces, este manifiesto a mí me parece que es un testimonio muy inspirador de ese poder que tiene el storytelling y es, digamos, ese empujón que quisiera que ustedes se llevaran el día de hoy para de verdad ver y creer que esto funciona de una forma única y de una forma súper emocionante, ¿no? Entonces, ya sabemos que el storytelling tiene poder, no hay discusión allí, pero ¿cuáles son esos elementos que son esenciales en toda historia, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que toda historia debe contener para ser buena, para ser efectiva? Entonces les voy a hablar de 7 elementos que yo aprendí con una de mis mentoras que se llama Michelle Poller. De ella, su cuenta se llama @HelloFears, ¿no? Como de hola miedos. Si no la siguen, si no la conocen, por favor, vayan, la sigan porque Michelle es maravillosa. Entonces, ¿cuáles son los elementos que Michelle considera que no deben faltar en una historia y que yo pues tampoco dejo por fuera dentro de las mías? El primero es la vulnerabilidad, ¿ok? La vulnerabilidad es lo que nos ayuda a conectar, a empatizar y a crear nexos que son irreemplazables con nuestra historia, ¿ok? Entonces tenemos que, cuando estamos escribiendo, dejar el miedo de contar detalles, de entrar en detalles sobre nuestras vidas y sobre nuestros sentimientos y sobre las cosas que estamos pasando, que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por supuesto, esos detalles tienen que ser relevantes a la historia que estamos compartiendo y tienen que ser relevantes también a nuestro mensaje y a nuestro propósito de marca, ¿ok? No es, nunca nada de lo que yo les voy a estar comentando el día de hoy va a ser eh, sin propósito. ¿Okay? Nunca los voy a invitar a que compartan solo, que publiquen solo por publicar, ¿no? Bueno, publica una historia de algo gracioso que te pasó solo para que la gente te comente. No, esa no es la idea. La idea es que nosotros nos podamos apoyar de nuestra historia personal para darle fuerza a lo que vendemos, a la transformación que le ofrecemos a la gente, que las personas puedan ver que nosotros vivimos lo que les estamos ofreciendo. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, yo quiero que la gente eh, vea el talento y la capacidad que yo tengo para contar historias, ¿no? Y yo quiero que ellos puedan entender que mi propósito, digamos, global, grande de mi cuenta, mi paraguas es que tu historia tiene el poder de transformar vidas. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo cuente, tiene que apoyar a ese propósito. Yo no puedo simplemente subir una historia, un post contándote que, no sé, que peleé con mi esposo, que vi una película que está de moda o que fui a una fiesta. Si eso no tiene un hilo conductor que lo lleve a apoyar, ¿no? A mi mensaje y a mi propósito de marca, porque no va a tener sentido. Entonces tenemos que también ser coherentes y ese es el siguiente elemento que vamos a tener aquí. Nunca va a ser contar por contar. La idea es que busquemos justamente esos mensajes que sean relevantes y que sean relevantes también para el público al que le queremos hablar, ¿no? Entonces, ¿qué ayuda para saber si estamos incorporando la vulnerabilidad dentro de una historia? Ayuda a preguntarnos, cuando leemos el texto, ¿está presente la emoción que yo estaba viviendo en ese momento? ¿Estoy yo con mi experiencia directa
presente en esto que estoy contando o me fui por lo genérico, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, por ejemplo, estoy pasando por una situación muy dura que me está enseñando mucho de mí, pero bueno, todo eso me va a hacer más fuerte, ¿ok? No es lo mismo decir eso a decir, lloré como una niña frente a una vendedora, ¿sí? Y explicar cómo yo estoy peleada con mi peso actual y cómo eso me está afectando a mí la vida y todo lo que yo siento con respecto a eso y qué me llevó a sentirme tan mal que pues un día lloré y es una historia real. Yo lloré, entré a una tienda a ver una ropa que estaba buscando para comprarme una blusa y lloré frente a la vendedora, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí yo de todo eso? ¿Qué estoy haciendo al respecto para cambiarlo? Entonces, ¿sí ven la diferencia? Genérico, es decir, que me siento mal, estoy pasando por algo muy duro. Lo genuino es dar un poquito más de detalle y hablar de qué fue lo que verdaderamente me pasó y cuál es esa experiencia dura por la que estoy atravesando en este momento, ¿no? Entonces, Michelle Poller dice, si no te da miedo publicarlo, no estás siendo lo suficientemente vulnerable y eso es algo con lo que yo no pudiera estar más de acuerdo, ¿ok? Y sé que no es sencillo comenzar a mostrarnos como somos, comenzar a ser transparentes, a compartir quizás nuestros defectos, nuestras equivocaciones, ¿no? Pero es importante que nos demos la oportunidad de hacerlo, que le demos la oportunidad a los demás de que nos conozcan de esa manera, porque es como les digo, es ese puente que tendemos entre la persona que está detrás de la pantalla y nosotros, y es lo que nos va a ayudar a hacernos más memorables y hacer que la gente se identifique con nosotros y se quiera quedar con nosotros, ¿no? Entonces, el siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta, como les decía, es la coherencia. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que todo lo que incluyamos sea importante y aporte a lo que quieres comunicar. ¿Ok? Entonces, como les estaba explicando, tú como marca tienes que tener un mensaje, un propósito, digamos que más grande que tú, ¿no? Entonces, mi propósito como marca es enseñar y es hacer que los que ustedes que están acá del otro lado vean el poder transformador que tiene el contar historias. ¿Bien? Entonces, ese es mi propósito global. Pero cada una de las publicaciones que yo hago tiene que tener un propósito y un objetivo específico también. Entonces, tenemos que ver que seamos coherentes dentro de todo lo que estamos compartiendo. Eso implica también revisar que nuestros textos no se vayan por las ramas, no sean genéricos, no, sobre todo, no toquen varios temas. Esto, mira, yo lo explico acá así como muy rapidito, muy por encima, pero dentro de las clases es donde más los vemos, ¿ok? Dentro de la mentoría es impresionante. Yo comencé ahorita, tengo un grupo que abrí experimental y que está probando todo este contenido. Y hay una de las chicas que es súper aplicada, es la que ha visto todas las clases, que hace todos los ejercicios siempre a tiempo, o sea, ella está bien dedicada a esto. Y cuando ella empezó en la primera clase, sus textos eran un testamento larguísimo y la corrección que más se repetía dentro de las observaciones que yo le daba era, estás hablando muchos temas, esto es otro tema, esto da para otra publicación. O sea, era increíble cómo ella podía mezclar varios temas sin darse cuenta, ¿no? Ojo, esto es una cosa inconsciente, es que comenzamos a narrar y pensamos que todo es importante. Y no siempre es así, tenemos que saber dónde, o sea, dónde nos estamos desviando y dónde nos mantenemos en el curso de lo que queremos comunicar. Entonces, es importante que cuando estemos escribiendo una historia, no la comencemos demasiado atrás en el tiempo, ¿sí? Yo no necesito, por ejemplo, que tú me cuentes que te levantaste, que te bañaste, que te cepillaste los dientes, si el acontecimiento central de tu historia ocurrió en la noche en una fiesta a la que fuiste. O sea, ¿para qué yo necesito saber todos esos detalles? No lo necesito. Pero, como estamos hablando de coherencia, tampoco me lo cuentes a medias, ¿ok? ¿Por qué? Porque si me lo cuentas a medias, yo me voy a frustrar, porque no voy a saber lo que pasó, porque me va a faltar
parte del cuento, ¿no? Entonces, eso puede hacer que tu historia termine siendo inconsistente, medio dudosa, medio genérica, que quizás le falte emoción, ¿no? Entonces, imagínate que yo ahorita te diga, que no sabes lo que me pasó. ¿Mm? No sabes lo que me pasó. Anoche tuve una pelea horrible con Miguel, que es mi esposo, pero no, tranquilo, ya nos reconciliamos y estamos más fuertes que nunca. Y es así como que, primero es, ¿por qué me estás contando esto? Y segundo es, ok, pero ya va, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pelearon? ¿Sabes? ¿Qué te hizo? ¿Qué no te hizo? ¿Qué le hiciste tú? ¿Cómo se reconciliaron? Entonces, es contar el chisme completo también, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio, sí, hay que tener un equilibrio. No es contar por contar, como les decía, pero sí que busquemos esos detalles que nos permitan comunicar un mensaje poderoso y con propósito eh, y que no se sienta incompleto, ¿no? Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando estamos redactando una historia es que sea entretenida. Esto, bueno, se puede lograr de repente con algún chiste, riéndote de tus propias desgracias, contando o haciendo alguna acotación que sea graciosa. Esto realmente no es algo que se pueda forzar, ¿no? Yo no los estoy invitando a que se hagan las graciositas si eso no les sale. A mí particularmente siento que el tema del humor no es algo que se me da bien cuando escribo, pero es algo a tener en consideración. Y bueno, entretenimiento también es hacer que la historia sea interesante o sea emocionante, ¿ok? No necesariamente solamente es que sea graciosa, pero bueno, no hace daño tener a veces esas dosis de risa entre lo que estamos contando. Y bueno, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la intriga, ¿ok? Es esa sazón, ese a que no sabes lo que me pasó, es ese gancho, ¿verdad? Que te deja, perdón, o que deja a la gente que te lee queriendo saber más, ¿ok? Entonces, eso se logra, pues, con algo que Michelle llama lanzar al fondo de la piscina, y es algo que también yo expliqué hace unos días en una de mis publicaciones, es olvídate del había una vez, ¿ok? Es decir, no empieces tu historia dando detalles bueno, sí, porque hoy, esta mañana me levanté y pasó esto, y bueno, y luego fui al gimnasio. No, dime de una vez, o sea, me cayó una pesa, no sé, en el dedo chiquito del pie. O sea, eso fue lo que te pasó en el gimnasio. Entonces, eso va de primero. Lo más jugoso de tu historia tiene que ir al inicio, ¿ok? ¿Para qué? Para que la gente necesite saber más de lo que pasó o por qué pasó lo que pasó. Entonces, en esa primera línea es donde podemos aprovechar para generar esa agarrar, ¿no?, la atención de la persona. Entonces, algunos ejemplos de cosas que yo he usado últimamente como primeras líneas es, por ejemplo, yo empecé una historia con mi tutora de tesis me acusó de plagio. Ese fue el inicio de mi historia. Y luego conté qué fue lo que pasó, ¿no? Que por qué mi tutora me acusó de plagio. Otra, llevaba 10 meses sin cobrar. Díganme ustedes si a ustedes no les provoca saber por qué carrizo yo pasé 10 meses sin cobrar. Y bueno, esa de las que le hablé hace ratico, que era lloré frente a una niña, como una niña frente a una vendedora. Entonces, esa primera línea tiene que decir de una vez de qué vas a hablar, ¿sí? Tiene que llevar el chisme. La primera línea es igual a chisme, cópienlo allí en su cuadrito. Primera línea igual a chisme, ¿ok? Y luego, por supuesto, tu texto tiene que darle contexto a esa primera línea, ¿ok? Tiene que responder a esa promesa inicial de lo que tú dices que vas a contar. Entonces, si yo te digo que lloré, yo te tengo que contar por qué lloré, porque si no, te vas a sentir engañado y eso es lo último que queremos para nuestra audiencia. Bien, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la emoción, ¿ok? Entonces esto también es algo que ya ha estado presente dentro de los demás elementos. La emoción tiene que responder a qué estabas sintiendo tú en el momento de tu historia, ¿no? Y cómo comunicas eso que estabas sintiendo. Entonces hay un recurso narrativo que a mí me encanta que se llama
Muéstrame, no me cuentes. Es decir, no me digas simplemente que estabas feliz. Por ejemplo, dime que tu corazón latía con fuerza, que no podías dejar de sonreír, que te resultaba difícil contener las lágrimas. Entonces es un poquito ilustrar, ¿no? Jugar con las palabras y con los términos que usamos para que a la persona que está leyendo se le haga más sencillo relacionarse con tus emociones. ¿Ok? Entonces, muéstrame, no me cuentes. ¿Sí? Sé descriptivo es lo que quiero decir con esto. Bien, el siguiente elemento que tienen que tener nuestras historias es la enseñanza. ¿Ok? Y esto es totalmente esencial, esencial. ¿Por qué? Si yo te voy a contar solamente que lloré en una tienda porque me siento mal con mi peso, pero no te digo qué estoy haciendo al respecto, no te digo qué aprendí de esa experiencia, no te comparto ningún tipo de enseñanza o aprendizaje, tú, en lugar de sentir empatía, que es lo que queremos, vas a sentir lástima. Y eso no lo queremos. Entonces, tenemos que revisar que dentro de lo que estamos contando esté haya algo que aporte a la vida de otras personas, ¿ok? Cómo esa experiencia y esos aprendizajes pueden sumar a la persona que nos lee, ¿ok? Entonces, si vamos a contar que enfrentamos un desafío, también tenemos que compartir qué hicimos para superarlo, ¿ok? De modo que la otra persona pueda decir sentirse inspirada y salir de eso sintiendo que ella también lo puede hacer, que ella también lo puede superar, que está pasando por, ¿sabe? Que la haga reflexionar sobre su propia vida y decir, wow, yo también lo puedo lograr, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que buscar aportar algo y mientras más nos apropiemos de ese algo que estamos aportando, de ese aprendizaje y de esa enseñanza, mucho mejor. Es decir, tenemos que evitar los lugares comunes dentro de nuestras historias. Entonces, ¿qué es un lugar común o qué es una conclusión genérica? Es decir, por ejemplo, eh, la vida solo es una, ¿sí? O no hay mal que por bien no venga. Que es como, ok, sí, cualquiera puede haber llegado a esa conclusión. Entonces, eh, tenemos que tratar de indagar un poquito más dentro de nosotros y revisar qué es eso que de verdad nos movió por dentro y nos enseñó cierta situación a nivel personal. ¿Qué te enseñó a ti? ¿Ok? Entonces, si tú viviste algo que te ayudó a apreciar más la vida, entonces dime, ¿qué significa para ti apreciar más la vida? ¿Por qué? Porque no para todos va a ser lo mismo. Entonces puede ser que para algunas personas apreciar más la vida sea vender todas sus posesiones materiales y dedicarse a meditar. ¿Ok? Para otros puede ser que se decidan a tener un hijo. Para otros puede ser que, por el contrario, decidan que no, que tener hijos no es lo suyo. O quizás se decidan a divorciarse, o quizás se decidan a cambiar trabajo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo eso que aprendiste se ve en tu vida y se ve reflejado en tu día a día y en la persona que eres hoy? Entonces, más allá de una simple conclusión genérica, ¿no? Y bien, por último, dentro de estos 7 elementos que debe contener una buena historia, necesitamos incluir evidencia. Entonces, como les decía, se trata de demostrar y no solamente contar, ¿ok? Tener evidencia puede ser algo tan sencillo como un print de pantalla, ¿ok? De una encuesta que hiciste en tus stories, de un testimonio, quizás una foto tuya mientras vivía lo que estabas contando. Entonces, es diferente que yo te diga que me gradué de la universidad hace 14 años solamente a que te muestre la foto con el título el día que me estaba graduando, ¿no? Entonces, muestra que lo que estás contando es real. Dale a tu audiencia la seguridad de que lo que tú dices no es mentira. Y ojo, yo sé que muchas veces cuando estamos empezando no tenemos testimonios, pero allí es donde entra la parte de la creatividad, ¿no? Entonces de repente tú tienes, no sé, como estoy haciendo yo tenía estas clases de mi mentoría, no tenía cómo probar que efectivamente la metodología funciona. ¿Qué hice? Abrí un grupo gratuito solo
se los estoy compartiendo y de ahí estoy extrayendo el feedback y el testimonio que necesitaba. Entonces puede ser tan sencillo como de repente hablarle a un amigo y decirle, mira, tengo esto, vamos a probarlo, dime qué te parece, ¿no? O yo también lo hago, hacer encuestas en los stories para ir tanteando las necesidades de la gente. Mira, mi servicio tiene, hay gente que lo necesita. ¿Por qué? Porque aquí está la evidencia que me está diciendo que sí, que hay gente que quiere aprender a contar historias, ¿no? Entonces, eh, es ponerse también un poquito creativo con esto para poder demostrar que estamos hablando desde algo genuino y desde un espacio auténtico, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos cuáles son estos elementos que debe contener nuestra historia, pero ¿cuál es la forma de organizarlos, ¿no? ¿Cuál es esa estructura que me va a permitir contar historias que resuenen, que conecten y que conviertan, que es el centro de esta clase? Ya la vamos a ver. Vamos a trabajar una estructura súper sencilla basada en el modelo AIDA, ¿no? Este es un modelo que nace en el siglo XIX en el ámbito del marketing y de la publicidad y que se ha ido pues utilizando ampliamente para comprender y diseñar campañas publicitarias efectivas. Entonces, es un acrónimo que representa las etapas que una audiencia atraviesa cuando se expone a un mensaje, ¿okay? Que es atención, interés, deseo y acción. Estas etapas reflejan el proceso de pues, captar la atención de un individuo, mantener su interés, despertar un deseo dentro de esa persona y finalmente llevarlo a ejecutar una acción. ¿Cómo qué? Como comprar un producto o unirse a una lista de correos o unirse a un grupo de WhatsApp, lo que sea que tú quieras que la gente haga, o comentar una publicación o darle me gusta, lo que sea. ¿Okay? Entonces, es un modelo que se ha adaptado muchísimo y que se sigue utilizando en diversos medios, incluyendo pues las redes sociales como el Instagram. ¿Para qué? Para ayudarnos a crear contenido persuasivo y efectivo. El primer elemento de AIDA es la atención, que era lo que les decía de esa primera línea, ¿no? De nuestra historia. Entonces, esto es determinante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a decir si la persona se para o no en nuestra publicación. No solamente si la lee, no. Si siquiera se para a reconocer que la publicación existe, ¿ok? Captar la atención ahorita, en este momento, en las redes sociales, pero sobre todo en Instagram, es una de las cosas más difíciles de lograr, porque hay muchísimos factores involucrados, ¿ok? No solamente es que la primera línea de tu historia tiene que ser impactante, es que también la imagen tiene que ser buena, es que el título de la imagen tiene que ser persuasivo. Entonces, son muchas las cosas que están involucradas en hacer que la gente deje de hacer scroll y se detenga a ver tu contenido. Ahora, sabiendo esto, también tenemos que pues poner de nuestra parte para hacer que eso se logre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la fórmula AIDA. Lo primero es, pues, desde el inicio usar elementos, por ejemplo, que sean inesperados o apelar a una emoción desde el comienzo. ¿Para qué? Para despertar el interés de las personas. Entonces, algunos de estos elementos pueden incluir preguntas que sean inusuales, que sean sorprendentes al comienzo, ¿verdad? Para hacer que la gente se detenga y quiera saber más. Podemos compartir alguna afirmación que sea polémica o que sea interesante, como ese tema de lloré frente a una vendedora. ¿Sí? Algo que te dé esa sensación de chisme, de que quieres saber más de lo que pasó. Podemos también comenzar con una estadística que sea impactante para generar, digamos, un choque allí al inicio y despertar la curiosidad, o podemos mostrar vulnerabilidad. ¿Okay? La vulnerabilidad es un elemento que va a estar presente mucho en mi vocabulario en estas clases porque es imprescindible es realmente el corazón de nuestra historia, ¿no? Mostrarnos reales y vulnerables y estar dispuestos a estar abiertos y
expuestos de alguna manera a nuestra audiencia. Entonces, lo más importante es que en esas primeras líneas de tu historia tú logres un impacto inmediato en tu audiencia, porque quieres que tus seguidores se sientan intrigados, que tengan ganas de leer más, que se emocionen, que se conmuevan desde el principio. ¿Okay? Es encender una chispa que les diga, yo me quiero quedar aquí leyendo. Entonces, cualquiera que sea el enfoque que le deja a esa primera línea, tienes que asegurarte que sea relevante para la historia que estás contando y que despierte la curiosidad, ¿no? Como les digo. Entonces, esto va a hacer que la gente quiera saber más, que estén dispuestos a seguir leyendo y a saber cómo se desarrolla el resto de tu historia. Entonces, es importante en este punto ser concisos, ser directos, mantener esa primera línea breve, al punto y que eso que es lo primero que van a leer sea, como les decía, lo más jugoso. El chisme de su historia tiene que estar allí al inicio y ya, bueno, después vas contando lo demás. Lo siguiente que tenemos dentro de esta estructura es el interés. Una vez que ya tenemos la atención de nuestra audiencia, lo siguiente que necesitamos es mantenerlas interesadas, ¿no? Mantener a la gente ahí enganchada. ¿Cómo lo hacemos? Presentando un conflicto. ¿Okay? En esta etapa es donde enfocamos la atención de nuestros seguidores en un conflicto, en un problema, en una situación que sea relevante para ellos y para tu marca, ¿no? Como les explicaba desde el principio. Es decir, no es contar por contar, algo que te pasó y ya, sino que ese algo tú lo puedas relacionar con tu mensaje y con tu propósito de marca. ¿Qué logras al presentar un conflicto? Pues mantener esa atención que lograste en primer lugar y generar curiosidad para saber cómo vas a resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, este es el momento de contar qué fue lo que pasó, cuáles son los acontecimientos de cómo se desarrolla tu historia, cuál es el problema al que te enfrentaste, siempre tratando de mostrar lo que ocurrió y no solo de contarlo, ¿sí? Entonces, recuerden, no me digas, por ejemplo, me sentí ya tan mal que lloré en la tienda, que para seguir usando este ejemplo, ¿no? Sino mejor dime, apenas la empleada se me acercó, yo me largué a llorar a moco suelto. ¿Ok? Entonces se trata de ilustrar lo que pasó de manera detallada para que la persona que te está leyendo pueda ponerse en tu lugar. ¿Sí ven la diferencia, verdad? No es lo mismo. Me sentí tan mal que lloré, me puse a llorar a moco suelto. Es incluir ciertos matices, ¿no? Entonces, narrar los hechos es diferente a simplemente contarlos porque va a hacer que sean más palpables y nos va a ayudar a conectar emocionalmente con nuestra audiencia. ¿Okay? Entonces, la clave, por supuesto, es mantenernos auténticos, mantenernos reales a lo que pasó y esto va a lograr que la gente quiera saber cómo superaste esos obstáculos y que se inspiren también en ti y va a hacer que tu historia se vuelva pues muchísimo más memorable. Ok. Ahora, el siguiente, y aquí estamos llegando como un clímax, ¿no? Dentro de nuestra historia. Lo siguiente que tenemos, el que queremos lograr es despertar el deseo. Entonces, ya tienes la atención de tu audiencia, ya mantuviste su interés, presentaste un conflicto que es relevante y ahora es el momento de despertar el deseo. ¿Okay? Entonces, en este punto tienes que presentar cómo tú solucionaste ese conflicto que planteaste en el paso anterior. Entonces, puedes hacerlo destacando los beneficios emocionales que lograste al solucionar ese conflicto. ¿Okay? Les vas a explicar cómo superaste esa situación y cómo haberlo hecho no solamente te ayudó a resolver un problema, sino contar un poco de cuáles son esos beneficios emocionales y personales que obtuviste. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tú estás contando cómo superaste el miedo a hablar en público, ese es tu conflicto, tú puedes destacar cómo al superar ese miedo tú lograste tener más confianza en ti misma, aprender a compartir a comunicar tus servicios, qué sé yo, no sé, eh, a sentirte más empoderada, digamos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios emocionales que te trajo el haber superado
ese miedo a hablar en público, ¿no? Por ejemplo, entonces la idea de esto es que cuando tú presentes una solución, tus seguidores no solo vean una respuesta a un problema, sino que también sientan el deseo de experimentar esos beneficios emocionales que conlleva esa solución. ¿Okay? Entonces, esto los va a motivar a seguir prestando atención a tu historia y a actuar de acuerdo a tu llamado a la acción. Entonces, en este punto, también, si lo queremos, podemos ofrecer nuestros servicios como solución, ¿no? Va a depender de cuál sea el objetivo del texto que estás armando. Entonces, por ejemplo, a mí, yo redacté hace poco un texto en el que yo quería ofrecer mis servicios como redactora y como correctora de texto. Entonces, ¿qué hice yo? Conté una historia donde hay evidencia de que soy buena escribiendo, donde le digo a la gente, o sea, si te ha pasado que, o si escribir no es lo tuyo, si te trancas cuando quieres comunicar tus historias, tu contenido, tus productos, lo que sea. O sea, le di como varios puntos de dolor allí. Si esto no es lo tuyo, entonces aquí te ofrezco esto otro. Entonces también las historias nos pueden servir para esto, ¿no? Para hacer un preámbulo y que en el deseo tú le ofrezcas a la persona tu solución, ¿no? De lo que tu producto ofrece. Esto dentro de la mentoría lo podemos ver muchísimo, muchísimo más fácil. Aquí pues el tiempo es un poco más limitado, pero les digo que se puede usar esta estructura de esa manera, ¿no? Y pues ya lo siguiente es la fase final, que es la de acción. ¿Ok? Entonces, una vez que ya contaste tu historia de manera efectiva, es crucial que hagas un llamado a la acción que sea claro y que sea específico al final. ¿Para qué? Para guiar a tus seguidores a qué van a hacer luego de escucharte o de leerte. Entonces, ¿por qué es importante tener un buen llamado a la acción? Porque eso es lo que va a determinar si la gente toma alguna medida y si se convierten en un posible cliente o si dejan de ser solo espectadores de tu contenido a seguidores que interactúan contigo, que te dan sus opiniones y que quieran comentar, ¿no? en tus historias y en tu contenido, no valga la redundancia. Entonces, nuestro trabajo en esta parte es guiarlos a ellos de manera efectiva sobre algo que sea fácil de hacer, ¿ok? Una acción que sea sencilla de tomar. ¿Cómo logramos esto? Siendo claros, siendo precisos sobre lo que deseamos que la otra persona haga, ¿ok? Y sobre todo, hacérselo más fácil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo les digo a ustedes, hago todo ese preámbulo de lo que desean, no sé qué, te digo, ¿quieres aprender a contar buenas historias? Entonces regístrate en mi clase, busca el link en mi bio. Entonces, no, qué fastidio. Tengo que salirme de lo que estoy leyendo, de lo que estoy haciendo, para irme a tu perfil, para entrar en un link, para luego entrar a otro link, ¿sabes? Que me saca del Instagram. No, eso no es lo más conveniente. Entonces, ¿cuál es digamos, la forma más sencilla de hacerla? Entonces, comenta story y te mando la información para el registro. Y ya. Y la persona no tiene que hacer más nada más que dejarte un comentario. Ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Hacerlo lo más fácil posible para que tú aumentes las posibilidades de que la gente efectivamente haga lo que quieres que haga. ¿Bien? Entonces, pongámonos en esta parte en el lugar del usuario. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Que yo te responda, por ejemplo, una pregunta abierta que diga, ¿tienes alguna duda con respecto a esta clase? Cuéntame tus opiniones. O que yo te diga del 1 al 5, ¿qué tan claro te quedó el concepto de lo que es un llamado a la acción? Por ejemplo. ¿Sí? Mientras más sencillo sea, más fácil de accionar va a ser para el otro, y eso es lo que queremos, lograr que la persona haga algo. Bien, ¿cómo se ve esta estructura en la práctica? Les voy a mostrar de manera muy simple con una de mis publicaciones. Entonces voy a cambiar acá la pantalla que estoy compartiendo para mostrarles en
mi Instagram. ¿Okay? Entonces, voy a buscar acá una de mis publicaciones, esta, que fue con la que yo comencé a compartir este tipo de contenido. Ok, entonces, esto comienza con, recuerden que estamos hablando de la estructura AIDA, ¿no? Entonces, la primera parte es la atención. ¿Con qué empiezo yo acá? Con un gancho. ¿Por qué tu audiencia no interactúa con tu contenido? Listo, con una pregunta que despierte el interés de la persona que está leyendo. ¿Por qué tu audiencia no interactúa con tu contenido? Y esto está también creado de forma estratégica. ¿Para qué? Para que la persona que tenga ese problema sea la que se detenga a leer, ¿no? Cabe destacar. Entonces, aquí comienza entonces el tema de la atención. Abro con siendo vulnerable. Yo les digo allí que, bueno, que estuve muy entusiasmada compartiendo contenido, pero que siempre estaba hablando sola. ¿Por qué? Porque la gente no me comentaba las publicaciones. Entonces, de una vez yo estoy siendo real, estoy siendo vulnerable, estoy ahí exponiendo los problemas que yo tenía al crear mi contenido. Entonces, admito que es muy duro, todo lo que eso me hizo sentir, ¿no? La carga mental de sentirme rechazada. Fíjense que esto es vulnerabilidad pura. Y bueno, voy mostrando algunas cosas de las que pensaba por cuando estaba pasando por esto. Y hasta llegar a este clímax de la publicación que dice, pasó lo inevitable, dejé de publicar. ¿Okay? Y aquí ya comienzo, aquí estamos en la etapa del atención, interés. Acá ya yo comienzo a ir desarrollando, a hacer el preámbulo para despertar el deseo, ¿no? Ya lo van a ver. Entonces, enumero allí varios errores que yo estaba cometiendo. Estas eran las equivocaciones que con la que yo estaba creando contenido de lo que les decía, una enseñanza, ¿no? ¿De qué me di cuenta yo en esa situación? No fue simplemente contarte, ay, pobrecita yo, nadie me comenta. No, es que aprendí del que nadie me comentara, ¿ok? Tengan eso en consideración. Y otra evidencia más, entonces ves, si está siendo tu caso, no te preocupes, no estás sola. Yo hice una encuesta en mis stories y pues te muestro que hay mucha gente que está pasando por eso mismo. Fíjense, esta es una forma de introducir evidencia. Y acá ya yo estoy en la parte de generar deseo, ¿ok? Ya capté tu atención, mantuve tu interés, ahora estoy despertando un deseo, ¿ok? ¿Por qué? Porque te estoy dando soluciones a esos problemas. Yo identifiqué problemas en mi contenido y también pues identifiqué la forma de hacerlo mejor. Fíjense, ¿eh? Definir un llamado a la acción claro, atrévete a ser vulnerable, todo esto que yo les estoy enseñando a ustedes está acá. Y llego a este punto también culminante de el despertar el deseo. Entonces, ¿te gustaría aprender a mejorar tus habilidades de escritura? ¿Para qué? Para abrirle paso a la acción, al llamado a la acción. Listo. Para participar voy a abrir un grupo experimental de mi mentoría. Para participar escribe la palabra poder. Así de fácil. Ese es el llamado a la acción. Escribe palabra poder y te envío la información. ¿Sí lo ven? Entonces es ese usar, fíjense que todo lo que yo hablé allí es desde mi experiencia, es lo que yo pasé, es lo que yo viví creando mi contenido y cómo lo comencé a transformar. Yo no inventé nada allí. Todo fue a partir de mi experiencia. Entonces, eso es lo que quiero que vean un poco con esto. Las historias nos pueden ayudar a vender nuestros servicios. Toda mi comunicación ahorita está dedicada a posicionarme como mentora y a vender mis servicios de mentora. Entonces, todas las historias que yo quiero compartir, o digamos el 90% de mi contenido es esto, ¿no? Es el posicionarme como mentora y un 10% también está dirigido al crecimiento y a la conexión. Por ejemplo, yo estoy tomando ahorita los domingos para compartir una historia personal que no tiene, digamos, ninguna finalidad de ventas, sino que es para crear conexión, ¿no? Y para ir generando comunidad con las personas que me siguen. Entonces, allí, bueno, pudieron ver esa forma de seguir la estructura
de la que estábamos hablando en la práctica. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿cómo puedes tú comenzar todo esto que vimos el día de hoy? ¿Cómo puedes comenzar a incorporar el storytelling y estas estructuras a tu contenido? Lo primero que te invito a hacer es un inventario de tus historias, ¿ok? Entonces, no es, calma, no es que te sientes de una vez a redactar todos los textos como que vas a escribir un libro, no. Lo que quiero que hagas es una lista de momentos significativos, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento hubo algún cambio o alguna transformación en tu vida que sea especialmente trascendental? Eh, algún fracaso, algún aprendizaje, algún viaje, alguna creencia que tú tengas y que cambiaste o que tengas y todavía la mantengas, alguna historia de una relación personal. ¿Para qué hacer un inventario de tus historias? Para cuenta de que la experiencia, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas a unir esos puntos y a revisar tu vida y a ver esos momentos que te hicieron lo que eres hoy y comienzas a rendir honor a eso, de verdad que es mágico lo que empieza a pasar, ¿no? Entonces, los momentos, los conceptos, perdón, son reemplazables, la teoría es reemplazable, sobre todo ahorita que estamos, digamos, en esta era de inteligencia artificial donde el acceso a la información es literalmente ilimitado. Pero tu experiencia, tu visión del mundo, tus aprendizajes, eso es algo que nunca nadie, ni siquiera la mejor inteligencia artificial va a poder reemplazar. Y allí es donde está el oro de tu contenido, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vas a hacer luego de que hagas ese inventario es decidir qué objetivo o qué mensaje quieres comunicar y asegurarte de que sea solo uno por historia, uno solo. ¿Okay? Por supuesto, tienes que tener claro a quién quieres comunicarle ese mensaje y cada historia pues tiene que tener una intención detrás, bien sea aportar valor, bien sea vender, bien sea hacer una invitación, mostrar tus procesos. Elige uno antes de comenzar a escribir y tenlo presente durante todo el proceso de redacción. ¿Ok? Esto de verdad que es súper, súper importante. Era lo que les contaba de esta chica que está ahorita viendo mis clases. Cuando quieres hablar de muchas cosas al mismo tiempo, primero se va a diluir el mensaje realmente, no, la gente se va a quedar como que, pero ¿para qué me estás contando todo esto? Y además, pues, se va a hacer demasiado extenso. Entonces, elige un solo mensaje y quédate con eso que quieres comunicar. Y por favor, te invito hoy en este momento a que seas intencional con el tiempo que le dedicas al Instagram, ¿ok? Porque de otra manera te vas a quemar. Si quieres crear contenido solo por crear, por relleno, porque sientes que publicar a cada rato es lo único que te va a mantener relevante, créeme que no funciona de esa manera. No cuando lo haces sin estrategia, ¿no? Cabe destacar. Y bueno, ya aquí sí, te invito a que comiences a escribir, a que comiences a usar tus historias como un puente para unir tus experiencias, tus aprendizajes y tus conocimientos con ese objetivo que te planteaste en el paso anterior. Entonces, practica, deja el miedo a equivocarte, prueba nuevas cosas, hazlo mal. Eventualmente, créeme que vas a conectar con tu voz y con la forma única que tienes para compartir tus conocimientos desde tu experiencia de vida. Y bien, sí, pues ya una vez que tienes todo este conocimiento, todas estas herramientas, todas estas estrategias, sientes que todavía no sabes por dónde comenzar. Te invito pues a que conozcas ahora Palabras con Poder, un poquito de lo que es mi mentoría de acción rápida. ¿Por qué es una mentoría de acción rápida? Porque son solamente 4 semanas en las que te voy a acompañar a que descubras, a que pulas y a que aprendas a compartir de la mejor manera tus historias para que cambies de forma radical la forma en que te comunicas en este momento con
tu audiencia. Entonces son 4 semanas de herramientas, de orientación, de mentoría, de feedback, que van a tener como resultado, pues, copies, historias que conectan, que resuenan y que convierten a tu audiencia. ¿Cómo funciona? Palabras con Poder son 4 encuentros teóricos en los que vamos a discutir diferentes técnicas y herramientas que podemos aplicar para construir historias efectivas, y 4 encuentros en vivo de mentoría como tal, ¿ok? Son 4 teóricos, 4 de mentoría, en los que te voy a estar respondiendo a todas tus preguntas y te voy a brindar retroalimentación personalizada sobre tus proyectos de storytelling. Este primer grupo va a tener como bonos, además de las 4 sesiones de mentoría y el contenido teórico, pues el desafío Seduce con tu marca personal, que te va a ayudar a terminar de pulir esos detallitos de quién es tu cliente ideal, cuál es tu propósito, cuál es tu mensaje, todos esos temas ya, digamos, más dedicados al marketing. También vamos a tener un taller en vivo que se llama Carruseles con Poder, en el que vas a poder aprender a crear desde cero carruseles que realmente sean efectivos con Canva, ¿no? Usando Canva y usando, por supuesto, el storytelling. Y una guía donde vas a tener títulos, modelos de títulos, gancho para tus publicaciones. Todo esto, pues, en oferta para esta primera edición sale en $197. Cuando inicia Marcas con Poder, Palabras con Poder, inicia ya, hoy mismo, en este momento. ¿Por qué? Porque tienes acceso inmediato a las clases grabadas, que es el curso base. Tienes acceso también a los bonos que ya se encuentran allí grabados en el aula. Tienes, pues, a partir del primer momento que llenas tu primer formulario, pues vas a contar con mi feedback y vas a tener respuesta a esas primeras dudas que se te puedan presentar, y vas a tener acceso a la siguiente sesión en vivo en menos de 7 días de haberte unido. Entonces, si quieres comenzar ya mismo, pues envíame un mensaje, yo voy a dejar el link hacia mi WhatsApp para que podamos conversar. Y bueno, ya para terminar, te dejo con esta reflexión, con esta que es mi mantra, es que la práctica es lo que lleva al progreso de tus historias, y que de repente todavía no suenen o todavía no tengan la efectividad que quieres que tengan. Hacerlo es la única forma de mejorar, ¿no? Entonces, eso es lo único que te va a llevar a, a, a progresar con tu storytelling. Y gracias por y espero que hayan disfrutado, pues, esta clase, y que se lleven todas estas herramientas, y que, por supuesto, si no, cuando comiencen a compartir sus historias, pues me etiqueten, me las comparten para yo poderlas leer también, ¿no? Entonces, chao, gracias por estar acá.